abrir la Biblia en esta mañana en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 54. El texto que vamos a leer a continuación trata acerca de Pedro en el momento que niega a Jesús. El mensaje que usted escuchará tiene como título Recuerdos que amargan el alma o cómo ser libre de la culpa. Recuerdos que amargan el alma o cómo ser libre de la culpa. Por favor, prepare también allí en su Biblia, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, para que leamos allí también. Dice la Escritura: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro 1:1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Señor, en esta mañana buscamos en ti alimento para el alma de un pueblo, Señor, que te desea, para el alma de un pueblo que te necesita, para el alma de un pueblo que quiere amarte, que quiere adorarte. Señor, instrúyenos por tu palabra y trae liberación, trae sanidad y trae aliento para tus siervos y para tus siervas en esta mañana. Glorioso es el nombre del Señor. Todo en Jerusalén le traía recuerdos angustiosos. Pasar por el patio del sumo sacerdote era angustioso. La noche fría de la ciudad de Jerusalén le perturbaba en sus recuerdos. El calor de una hoguera le hacía recordar aquel fatídico momento, el canto del gallo antes del amanecer era un tormento para él. Todo esto reconstruía
la escena donde el discípulo más valiente defraudó al Señor. ¿Cómo lucharía Pedro con sus recuerdos angustiosos? ¿Cómo lucharía aquel hombre que estuvo dispuesto a acompañar a Jesús al saber que finalmente terminó negando? ¿Cómo lucharía con esos recuerdos que lo hicieron llorar amargamente? Y nos preguntamos esta mañana, ¿cómo puede un alma ser librada totalmente de la culpabilidad? ¿Cómo haría Pedro para aliviar su conciencia? Quizá alguno esta mañana necesite aliviar su corazón. Y el Señor ha traído esta palabra para quitar todo peso y toda culpabilidad. Quizá ha amarrado a alguien durante mucho tiempo y no le ha dado total paz a su corazón. Años después de haber negado al Señor, probablemente unos 25, 30 años después, el apóstol Pedro, ya más entrado en años, mucho más maduro, y con el recuerdo palpable de aquel momento, escribe ahora a sus hermanos que han sido dispersados por todo el imperio. Un tremendo loco anda suelto, se llama Nerón, ha originado un incendio impresionante en la capital del imperio y los creyentes han sido perseguidos y han sido esparcidos, han sido arrancados de sus lugares de origen, y Pedro les escribe para que puedan ser afirmados en el Señor y se mantengan fieles y puedan vencer la tentación de negar al Señor y puedan vencer la tentación de abandonar al Señor. Si usted necesita ayudar a alguien a superar esos recuerdos amargos de culpabilidad, entonces esté atento, pero si la necesidad es personal, por favor esté mucho más atento esta mañana. El texto que hemos leído en la primera carta de Pedro, especialmente el versículo 2, nos va a marcar algunas pautas para ser liberados de la culpabilidad. Quiero pedir a la congregación que lo leamos en voz alta, el versículo número 2, primera carta de Pedro 1:2. Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La primera expresión que nos va a dar una pauta para ser libres de toda culpabilidad es la frase que menciona Pedro como elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Cuánto ha aprendido Pedro después de haber negado a Jesús? 30 años han transcurrido, pero no en vano. Ahora saluda a sus hermanos, recordándoles que Dios sabe todas las cosas antes de que sucedan. A esto le conocemos como la presencia de Dios, el Padre. Pedro es consciente de que al haber visto a Jesús, había visto la imagen del Padre Celestial. Haber escuchado la voz de Jesús era escuchar la voz del mismo Padre que está en el cielo. Quien con suma exactitud le dijo esa misma noche, predijo para Pedro, y con total exactitud le señaló y le dijo: antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Hermanos, qué anuncio tan exacto, qué palabra anticipada tan exacta, se cumplió al pie de la letra. Así con exactitud habla el Señor, así con la exactitud que caracteriza a alguien que lo conoce todo. ¿Ha tenido usted un buen reloj en su pulso? ¿Por qué le hago esta pregunta?
Hay algunos relojes que son muy exactos y esos relojes suelen ser más costosos. El país que tiene fama por producir los mejores relojes, ¿saben cuál es? Relojes suizos. Sí, y son bastante costosos. Pero cuando te enfrentas a una pantallita de un reloj de esos, encuentras que la aguja más delgada coincide exactamente con las rayitas del tablero, de tal forma que los segundos son exactos. A diferencia de estos relojes, hay otros más económicos que de pronto el segundero se corre un poquito y no sabes si está en el 12 o está en el número 1. Si no tienes un reloj suizo, de todas maneras no te preocupes, podrás ver la hora en cualquier reloj. Es buena, es exacta, es agradable y perfecta. Pedro va a decirle a los creyentes que han estado a punto de decaer: por favor, consideren muy bien sus pensamientos, porque el Señor no se equivocó al llamarlos. He trabajado en tu vida para santificarte, para limpiarte. Así que si hoy aún conservas la vergüenza de algún pecado, tienes que saber que el Espíritu Santo ha pedido también tu vida para trabajar en tu corazón. Y todos aquellos que un día pecaron y hoy se sienten en paz absoluta con Dios, pueden decir como Pedro: el Espíritu Santo nos ha santificado. Pero qué hermoso ver a Pedro 50 días después, reunido con los demás discípulos en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo desciende sobre todos ellos en Pentecostés. Qué hermoso ver a un hombre que ahora, después de 50 días, parece que ha saldado su deuda en el corazón, parece que se ha sentido perdonado. Era necesario que este pecado descubriera la real condición de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro era impetuoso y que Pedro decía: Señor, si todos se escandalizan de ti, yo no me escandalizaré? Si otros te dejan, yo no te dejaré. Si me toca ir a la cárcel o a la muerte, contigo iré. Pero una vez ha pecado, se da cuenta de que el ímpetu de su alma era un ímpetu errado, porque el verdadero ímpetu en la obra de Dios no viene en nosotros mismos, sino que es dado por el Espíritu Santo. Hermanos, si tú has defraudado al Señor, pero has vuelto a Él por arrepentimiento, quiero decirte que el Señor aún puede hacer una obra maravillosa contigo, porque el Señor no se equivocó al llamarte, Él no se equivocó al llamarme a mí. Y ahora yo he visto que en todo el transcurrir, en todo mi andar personal, el Señor ha venido santificándome. Aunque yo reconozco que también yo le fallé, yo reconozco también que pequé contra el Señor. Y el llamamiento que me ha hecho, sé que es inmerecido, sé que el llamamiento tuyo también es inmerecido, pero ¿quién convence a Dios de lo contrario? Él dice: ustedes son mi pueblo y en ustedes he pensado para usarlos, aún con todo su historial de pecado, los voy a usar. Si se arrepienten, si vienen delante de mí, yo estoy dispuesto a perdonarlos, estoy dispuesto a restaurarlos, estoy dispuesto a levantarlos, porque los amé aún antes de que ustedes se dieran cuenta. Hermanos, así es el Señor, y usa su Espíritu para santificarnos. Después de la palabra Espíritu, y allí se resolverá la pregunta: ¿elegidos para qué? Al menos hay dos motivos por los cuales el Señor nos ha elegido. Y el primero de ellos, usted lo va a encontrar bajo la palabra obedecer. Y el segundo, bajo la expresión ser rociados. Esta mañana, ¿elegidos para qué? En primer lugar, para obedecer a Jesucristo. Y en segundo lugar, ¿elegidos para qué? Para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Algunos luchan mucho para ser obedientes al Señor.
porque vienen a un culto y se encuentran con alguna enseñanza donde les dicen, vea, usted tiene que ser obediente a Cristo y usted no puede bailar más. Y entonces la persona dice, ay sí, yo quisiera agradar al Señor y yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, no bailar más. Pero ¿será esa la obediencia a la que se refiere acá el apóstol Pedro? ¿O a qué clase de obediencia? ¿Algún predicador de pronto interesado en que la iglesia esté muy dadivosa y pueda traer sus ofrendas en gran cantidad? Podría decir, vea, hemos sido llamados para obedecer al Señor en los diezmos y en las ofrendas. Pero ¿estará hablando el apóstol Pedro de esa clase de obediencia? No, realmente no. Entonces, ¿de qué clase de obediencia está hablando el apóstol Pedro acá? Hermanos, obedecer por obedecer cansa. Si a usted le dicen, usted tiene que ser fiel a su esposa desde el día que se case, de ahí en adelante para toda la vida, obedezca a esto y punto. De pronto alguno asumirá el reto y dirá, yo tengo que ser obediente al Señor. Pero cuando ese hombre que se casa empieza a sentirse tan amado, tan cuidado bajo las tiernas caricias de su esposa, cuando ese hombre empieza a sentirse tan considerado por su esposa, tan acogido por su corazón, cuando esa esposa atiende a su esposo y él está tan feliz, entonces él piensa y dice, ahora me acuerdo del mandamiento al que tengo que ser obediente, tengo que ser fiel a mi esposa, pero ya no lo voy a hacer porque está escrito en un libro, lo voy a hacer porque he experimentado el amor de mi esposa, porque no hay otra mujer como ella, porque la amo tanto que no quisiera cambiarla por ninguna otra mujer. Esa obediencia es diferente, porque no obedecemos porque sea un requisito. Saben, los creyentes pierden su gozo cuando obedecen por requisito. Cuando obedecen por religiosidad solamente pierden el gozo de ser creyentes. Si a mí me obligan a ser fiel a mi esposa, un día tal vez yo estaré mirando hacia otro lado. Pero si yo me ocupo de amarla a ella y de entregar mi cuerpo aún para ella y mis esfuerzos, yo le amaré tanto que habré cumplido el mandamiento aún antes de leerlo en un papel que me lo recuerde. 28:16. Es tanto insistir. Después de tanta espera, Mateo nos dice en 28:16, pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea. ¿A dónde? A Galilea. Se fueron a Galilea. Finalmente se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Yo les pregunto, hermanos, ¿de qué obediencia está hablando Pedro? ¿De una obediencia a unos cuantos requisitos? ¿Cómo fue la obediencia de los discípulos? ¿Fue inmediata? ¿Fue lenta? ¿Fue tardía? Y yo pregunto, ¿cómo ha sido nuestra obediencia? ¿Ha sido inmediata? ¿O se ha tardado usted en obedecer al Señor? Hermanos, la obediencia que convence nuestro corazón, la obediencia que vence nuestra alma, es la obediencia para la cual el Señor nos ha llamado. ¿Sabes? Cuando el Señor te ha mandado a hacer algo y tú no lo has hecho, empiezas a sentir
Señor quien te ha escogido. Es el Señor quien te ha llamado y te ha dicho: yo quiero usarte en determinada área, en determinado aspecto. Y hasta que tú no lo hagas, tu corazón va a estar totalmente intranquilo. Hermanos, esa obediencia, aunque sea tardía, aunque nos demoramos en obedecer, parece que es el mismo Señor el que nos impulsa y nos lleva a esa obediencia. Así que hemos sido llamados por Él para obedecer, pero no por obligación, sino por amor a aquel que nos llamó. No hay otro remedio, no hay otro lugar donde tú puedas llevar tu alma para ser perdonado totalmente. ¿Consideras esta mañana que el Señor te ha perdonado? Amén. ¿Considera que Él ha borrado completamente tus pecados? O de pronto Satanás te recuerda y te reclama y te dice: tú no deberías estar allí sentado, tú no deberías subir a tocar en esa tarima, tú no deberías enseñar, tú no deberías hablar, porque tú has sido un pecador. ¿Y qué tendrías que contestar tú? Sí, realmente yo he sido un pecador, pero he sido un pecador que se ha arrepentido, he sido un pecador que ha venido a ser rociado por la sangre del Cordero. Así que si Satanás se levanta para acusarte, tú tienes que interponer la sangre que fue derramada en la cruz por ti. Hermano, tal vez tú pienses que la elección que tú hiciste al casarte, por ejemplo, fue el peor error de tu vida. Pues hoy te digo que el Señor no lo piensa así. Acude hoy al Señor, pues solo Él puede limpiar tu corazón con su preciosa sangre. Quizá alguno ha pensado: si yo me hubiese casado con fulanito de tal, las cosas habrían sido. Y empiezan a pensar, y saben, al final de ese pensamiento terminan desgastados o desgastadas por pensar en aquello que el Señor no está pensando. Algunos habrían dicho: si yo estuviera unido a fulana de tal o a fulano de tal o a hermanito tal, tal vez mi ministerio tendría otro rumbo. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? El hogar en el que tú estás es un hogar con el que el Señor ha tratado. Y allí te ha ayudado